Bienvenidos a la sesión de lectura tutorial de virtualedu.es, análisis circuitos con OPAMP. Seguimos con la serie de problemas, el 68, y nos presenta este circuito con el OPAMP y dice si R es positivo, estas dos resistencias son iguales, demostrar que esto tiene negative feedback, realimentación negativa. Bueno, nosotros simplemente vamos a calcular las condiciones que se cumplen cuando hay el voltaje tendría que haber si realmente la realimentación negativa. Y nos pregunta, esto luego demostrar que IL, la corriente que pasa por aquí por esta resistencia de carga, es VI entre R, siendo VI el voltaje que se aplica aquí. Y luego la tercera parte del ejercicio dice, si R igual a 5K y RL igual a 1K, estas resistencias que hay aquí, 5, 5 y 1, dice, obtenga el intervalo en el que VI igual a VI partido por 5. Y tenemos que las tensiones de saturación son más menos 10 voltios, más menos 10 voltios, y nos pide el valor de la intensidad para valores de VI partido por 5. Bien, vamos por la primera parte y recordamos negative feedback. Si está esto negative feedback, realimentación negativa, tiene que haber una resistencia entre la salida y la entrada negativa o inversora, correcto, esta resistencia de 10K, y entonces se producirá una ampliación positiva o ampliación negativa, es una entre la señal en la entrada inversora o no inversora, este sí el caso del A más en la entrada no inversora, que es 1 más RF partido por R, siendo RF esta resistencia y R esta de aquí, en este caso 10 y 10 sería 1. Bien, amplificación negativa si la señal de entrada se aplica en la entrada inversora, que no es el caso. Negative feedback significa que tiene que cumplirse que la entrada en voltaje en la entrada no inversora igual a la entrada positiva. Estos dos voltajes tienen que ser iguales. Siempre y cuando estemos en la zona de amplificación, no estamos dentro de la zona no saturada. No nos hemos pasado ni de más 10 voltios ni de menos 10 voltios. Y luego tenemos, entonces, ¿cuál es el voltaje? Vamos a poner aquí el voltaje en la salida, lo llamaremos V0. Entonces, si este voltaje es V0, ¿qué voltaje tenemos aquí en V-? Voltaje en V-, hemos dibujado aquí en verde, será el voltaje que hay aquí. Si tengo V0 y aquí esto llega a tierra, esto es un divisor de tensión, sabemos también que en un OPAMP no hay intensidad de entrada en las entradas ni en la inversora ni en la no inversora. Si no hay intensidad, esto es un divisor de tensión, el voltaje aquí, cuando las dos resistencias son iguales, será la mitad. El voltaje aquí será V0 medios. Este voltaje V0 aquí será la mitad. Si aquí hay 10 voltios, 10K y 10K aquí quedan 5. Si aquí hay 6 voltios, 10K y 10K aquí quedarán, hemos dicho 6, pues 3, la mitad siempre. Si se cumple negative feedback V más igual a V menos, aquí también tendré V0 medios. O sea, el voltaje en las dos entradas tiene que ser el voltaje aquí en la salida, la mitad. Porque esto es un divisor de tensión. Aquí tengo 0 voltios, el de referencia. Aquí este siempre estará a la mitad de lo que hay aquí y este tenderá, o lo que hace el sistema es modificar las circunstancias para que estos dos voltajes sean iguales. Bien, siguiente cosa, ¿cuál es el voltaje en V+? Vamos a calcular cuál es el voltaje en V+, con la fórmula siguiente. Voltaje en V+, vamos a pasar a la siguiente página. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el voltaje en V+? Como se dibujado aquí en rojo. Que sabemos que tiene que ser V0 medios, igual que el de aquí. Esto es V0, esto es V0 medios y este tiene que ser lo mismo. ¿Cómo vamos a calcular el voltaje V+ en función de los voltajes que se le aplican a este punto, que lo hemos dibujado aquí? Aquí tengo esto de aquí, sería el VI, esto de aquí, VI, y este de aquí, esta fuente de voltaje, sería el V0. Aquí tengo el V0. El voltaje positivo lo aplico en la resistencia R, que sería este de aquí, llega al punto medio, que sería este de aquí, V+ es este voltaje de aquí, hay una resistencia de carga que va hacia el cero y aquí la resistencia y el voltaje. Lo hemos dibujado así porque se vea más fácil la superposición. Sabemos que por superposición el voltaje aquí será el voltaje que provoca esta fuente de voltaje si aquí no existiera ninguna,
tacháramos esto, y luego viceversa, tachamos esta y aplicamos el voltaje aquí. Y la suma de los dos por superposición nos dará el voltaje. Concretamente, entonces tenemos que el voltaje en el punto más será, si esta fuente de voltaje no está, aquí esto es una resistencia y luego dos resistencias en paralelo. Y nos quedaría VI, el voltaje en el punto más, en este de aquí, que es el voltaje en el punto medio, podemos dibujarlo en vertical, que quizá lo vemos mejor. VI, aquí viene la resistencia R, y ahí en el punto V más, y tenemos una resistencia RL y la resistencia R. Esto va a tierra, esto es RL y esto es R. Esto es esto de aquí puesto, quitando esta fuente de voltaje. ¿Cuál es el voltaje en este punto medio? Bueno, estas dos resistencias están en paralelo, por lo tanto, RL por R entre RL más R y esta resistencia R. Esto vale estas dos en paralelos, la resistencia total que tenemos aquí sería R más RL, R más esto de aquí. Esto más esto es la resistencia equivalente. Si lo ponemos con valores, será más fácil calcularlo. Vamos a poner aquí los 5K, aquí 5K y aquí 1K. Resistencia equivalente 5 por 1 entre 5 más 1, o sea, 5 sextos. Estas dos en paralelo equivalen a 5 sextos. Esta vale 5K, por lo tanto, la resistencia total será 5 más 5 sextos. 6 por 5, 30 más 5 da 35 sextos de K. Esto sería la resistencia equivalente. Perdón, esto sería la resistencia total. El voltaje aquí quizá no hace falta. Esto es un divisor de tensión. Para calcular el voltaje en V+, sería mejor al revés. Esto era de 5 y esta la equivalente de 5 sextos. Voltaje en el punto medio, voltaje en el punto más será voltaje total, VI en este caso, por resistencia de abajo, que es 5 sextos, partido por la suma de los dos, que era 5 más 5 sextos, tendré 5 sextos. El 6 y el 6 se van, queda 5 entre 35 y quedaría esto VI partido por 7 en este caso. 7 por 5, 35. Para este caso concreto. Y esto a la vez sabemos que tiene que ser la salida a la mitad de la salida. V más, hemos dicho que es V0 medios. Y no, V más, V más no es VI. V más es el voltaje aquí y VI es este aquí. Y V0 medios. Y a la vez V más, aplicando a la superposición aquí, bueno, perdón, aquí, esto es el voltaje que ocasionaría en el punto medio este, pero habría que sumarle el voltaje del otro lado. Habría que hacer lo mismo con V0, que vuelva a ser lo mismo. Si nos fijamos cómo es V0, V más, desde el otro punto será V0 por el mismo porcentaje, porque las resistencias son iguales. Aquí hay 5K, 1K y 5K, por lo tanto sería V0 partido por 7. Y ahora sí que la V más, perdón, sería la suma de los dos. VI partido por 7 más V0 partido por 7. Y esto a la vez hemos dicho que es V0 medios. Entonces, ahora tenemos VI y V0, podemos despejar esto, vamos a hacerlo aquí arriba, y nos quedaría VI partido, vamos a poner el denominador común, en este caso sería 7 por 2, 14, VI partido por 14, 14 entre 7, 2, 2 VI por 14, más 2 V0, 14, igual a 7 V0 partido por 14. Ahora ya nos quedará esto de nuevo por quitar, que 2 VI igual a, el 2 V0 pasa restando, 7 menos 2 a 5 V0. De donde sale que VI es igual a V0 por 5 medios. Para el caso concreto de estas resistencias de 5 y 1K. ¿Qué nos pedía probablemente el problema? Demuestra que IL es VI entre R. O sea, esta intensidad de aquí es VI entre R. Entonces vamos a hacer esta segunda parte, que sería IL igual a VI entre R.
IL igual a VI entre R. I sub L igual a VI partido por R. Para el caso nosotros antes hemos cogido era el de 5K. Entonces, para calcular este problema, lo que tenemos es, aquí hemos dicho que esto valía V0, esto es V0 medios, este también tiene que ser V0 medios, el mismo valor. Entonces aquí tengo V0 medios, aplicamos la ley de Kirchhoff, a esta la llamamos I sub 1, la intensidad que viene por aquí, la intensidad que viene por aquí, I sub 2, supongamos en este sentido. Este voltaje es mayor que este y este también tiene que ser mayor que este. Entonces, por ley de Kirchhoff, I sub 1, corriente que entra, igual a las dos que salen. I sub L más I sub 2. Por ley de Ohm, ¿cuál es la I sub 1? I sub 1 tenemos que vale voltaje inicial, V0, menos voltaje final, V0 medios, partido por la resistencia que atravesamos, que llamamos R. I sub L. I sub L es esta de aquí. Voltaje inicial V0 medios menos voltaje final 0 partido por R. RL. Y I sub 2. I sub 2 es la corriente que va de aquí. Voltaje inicial V0 medios menos voltaje final VI partido por la resistencia que aquí va a leer lo mismo que aquí. Entonces aquí ya podemos V0 menos V0 medios le queda V0 medios partido por 2R, V0 partido por 2RL, y aquí me queda V0 medios, V0 partido por 2R menos VI partido por R. Ahora simplemente es cuestión de álgebra y no equivocarse. V0 2R y V0 2R se van y me queda, queríamos hallar VI en función de V0. Nos preguntaba y demuestra que IL y VI entre R. IL es igual a VI entre R. IL tiene que ser igual a VI entre R. Y entonces vamos a ver cuánto vale IL. IL hemos dicho, tenemos que demostrar que es VI entre R. IL es V0 medios, voltaje inicial menos voltaje final partido por RL. O sea que es V0 partido por 2RL. Y L es V0 partido por 2RL. Si nos fijamos, ahora tengo I sub L, V0 2RL es esto de aquí. O sea que realmente ahora pongo aquí I sub L menos VI partido por R, que está esto de aquí, igual a 0, o despejando me queda que I sub L es VI partido por R. Bueno, algebraicamente se puede hacer de distintas maneras, pero siempre es lo mismo, es ver las intensidades, ponerla en función de los voltajes y despejar lo que nos interesa. Ya tenemos que entonces que IL es realmente VI entre R, que era la segunda parte del problema. Y el último dice, con las resistencias de 5K y 1K, demostrar que I es igual a VI partido por 5. I o I sub L es VI partido por 5. Ya tenemos que, y esto ya lo tenemos aquí resuelto, porque si nos dice que IL es VI entre R y R vale 5, pues I sub L será VI partido por 5, si la resistencia que pongo aquí es la de 5K. O sea que en este problema ya simplemente la tercera parte simplemente tenemos que sustituir. Lo que nos dice, eso sí, que estamos en la zona de saturación. Si aquí nos hemos pasado y estamos en más o menos 10 voltios, ya no se cumple que V más es igual a V menos y todas las fórmulas que hemos deducido aquí tampoco serían correctas. Bueno, con esto acabamos esta parte del problema de circuitos con OP-Amp número 68.